La teoría del procesamiento dual es una teoría que nos permite comenzar a abordar el proceso diagnóstico a partir de dos mecanismos que se ponen en juego cuando un profesional de la salud se enfrenta con un problema clínico. El primero de los mecanismos es un mecanismo rápido, automático e inconsciente que reconoce patrones en la situación o problema con la que se enfrenta y permite tomar decisiones diagnósticas o terapéuticas en forma inmediata. Por el contrario, hay otro sistema que es, en oposición al anterior, es lento, es forzado, deductivo, racional y que requiere de otras habilidades para llevarlo adelante. Por eso les propongo ahora hablar sobre algunas de las características de estos dos sistemas y les voy a dar algunos ejemplos de mi práctica profesional y cuáles son los errores asociados con cada uno de ellos. Quiero darles un ejemplo del sistema 1 en funcionamiento. Yo trabajo en una central de emergencias y uno de los motivos de consulta más comunes es dolor lumbar. Supónganse que está ingresando en mi consultorio un paciente con dolor lumbar, se agarra la parte posterior derecha del dorso y el paciente entra gritando del dolor pidiendo ayuda. Inmediatamente, en forma automática y sin pensarlo, mis esquemas mentales me reproducen que el diagnóstico más probable es un cólico renal, es decir, nefrolitiasis sintomática. Supongamos que yo sigo mi presunción automática a partir del reconocimiento de ciertos patrones en la localización y de la severidad del dolor y solicito una tomografía de cortes finos del árbol urinario porque ese es el diagnóstico de oro para esta patología. En la mayoría de los casos probablemente tenga éxito, identifique la localización y tamaño de la piedra y eso me permite tomar decisiones terapéuticas para ese paciente en particular. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente retorna de tomografía, persiste con un dolor continuo lumbar derecho y la tomografía no muestra ningún cálculo, ninguna piedra transitando el árbol urinario? Evidentemente, yo sé que la precisión diagnóstica del método cuando está realizado con cortes finos es máxima, por lo cual excluye el diagnóstico. Yo no puedo seguir pensando en nefrolitiasis con una urotomografía de cortes finos negativa. Entonces, en este punto se pone en cuestionamiento la hipótesis automática que se generó inicialmente, obligándome a replantear las hipótesis iniciales y considerar alternativas. Este es un momento en el cual se activa el sistema 2, analítico, lento, esforzado, y en el cual en ciertas ocasiones tenemos que recurrir en primera instancia a este mecanismo porque el problema con el que nos enfrentamos no estamos tan familiarizados o no tenemos esquemas complejos desarrollados al respecto, o en situaciones como esta en la cual nuestra presunción diagnóstica automática inicial falló. Entonces, en este punto yo tengo dos posibilidades. Uno, negar la hipótesis inicial y considerar alternativas, y otra es considerar que puede haber un error en el método diagnóstico y continuar pensando en esa hipótesis. En ese momento se acerca un colega, compartimos las características del caso y me sugiere realizar un análisis de orina, argumentando que si en el análisis de orina hubiese hematuria, eso iría fuertemente a favor de que es una nefrolitiasis y por lo tanto lo que debe estar mal es el estudio por imágenes. Se solicita el estudio de orina y en la orina se encuentra hematuria. Estamos frente a una situación compleja porque tenemos el estudio de mayor precisión diagnóstica que existe, negativo, con un paciente con dolor lumbar agudo, severo, lumbar derecho y hematuria.
Una de las estrategias que les proponemos en este punto es usar la representación del problema que estuvimos trabajando en la unidad anterior como un mecanismo para aumentar la precisión diagnóstica. Supongamos que era un adulto varón, entonces yo diría que es un varón adulto con dolor lumbar unilateral derecho, continuo y severo, con hematuria y urotomografía negativa. Esta representación del problema debería contener aquellos elementos clave que me ayudan a discriminar este paciente de este problema de otros potenciales. Y yo identifico que hay dos elementos clave que podrían discriminar una hipótesis frecuente y sin alta severidad como es la nefrolitiasis de otras que podrían serla. Por ejemplo, el dolor en este caso es continuo y tengo un estudio con alta precisión diagnóstica para descartarlo, negativo. Una hipótesis alternativa podría ser que el paciente tenga un infarto renal, que es una causa de dolor lumbar agudo severo asociado a hematuria, y en ese caso el estudio de elección hubiese sido una tomografía con contraste. Fíjense cómo un o dos elementos clave de la historia modifican la toma de decisiones, es decir, cómo debería haber solicitado el estudio para confirmar lo que finalmente tenía, que era un infarto renal. Más allá de las características particulares de este caso que les acabo de presentar, la teoría del procesamiento dual propone que el sistema 1 intuitivo, rápido y no analítico se activa en forma simultánea con el sistema 2, deductivo, lento y racional. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los mecanismos de error más comunes asociados con la activación de ambos sistemas y cuáles son algunas recomendaciones para minimizar esas fuentes de errores.